Durante un breve instante en la historia humana, la luna dejó de ser una figura poética suspendida en el cielo para convertirse en una dirección posible. Hubo un tiempo en que el polvo lunar parecía el nuevo suelo de la humanidad, cuando el eco metálico de los cohetes Apolo prometía inaugurar una era de exploradores cósmicos. Todo estaba impregnado de ese optimismo que solo se respira cuando el futuro parece alcanzable. Sin embargo, el siglo avanzó, los motores se apagaron, y aquella epopeya terminó convirtiéndose en un recuerdo que hoy muchos dudan si fue real. El regreso nunca ocurrió. La promesa del cielo quedó suspendida en una fotografía. Un hombre con una bandera clavada en el silencio absoluto de otro mundo. La década de los 60 fue una danza entre la ciencia y la locura. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por demostrar que sus dioses eran más poderosos, y la luna se convirtió en el escenario de esa guerra simbólica. El Apolo 11 no fue solo un logro científico, fue una declaración política. Miren de lo que somos capaces. Por unos años, el espacio fue una extensión de la Tierra, una arena donde la ambición nacional se disfrazaba de curiosidad científica. El público vivía cada lanzamiento como si se tratara de una serie transmitida en vivo por el destino. Pero cuando la bandera hundió sin viento y las pisadas quedaron marcadas sobre un polvo que no se borra, algo se quebró. No hubo colonias lunares, ni bases, ni vuelos turísticos. Solo silencio. Medio siglo después, aún seguimos mirando hacia arriba y preguntándonos en qué momento dejamos de mirar hacia afuera. El contraste entre la euforia del Apolo y el silencio posterior es casi doloroso. Durante esos años, la humanidad sintió que el progreso no tenía límites, que el próximo paso lógico después de la Luna sería Marte, y luego quizá las lunas de Júpiter. Los libros escolares hablaban de un futuro donde las vacaciones serían interplanetarias, pero la realidad se impuso con la contundencia de una factura impaga. El espacio es caro, peligroso y no tiene piedad. Cuando la emoción se disipó, las misiones se volvieron difíciles de justificar. Los noticieros dejaron de cubrir lanzamientos. Los niños dejaron de soñar con trajes espaciales. Y la luna, que antes representaba la cima de la aventura humana, volvió a ser un punto brillante y distante. A veces, se dice que cada generación tiene su propio mito de grandeza. Para los antiguos, fueron las pirámides. Para los navegantes, los océanos. Para el siglo XX, la luna. Y sin embargo, cuando por fin tocamos ese mito, lo abandonamos con una indiferencia que parece casi cruel. La humanidad que conquistó el cielo no supo qué hacer después. Los astronautas regresaron a una Tierra que no sabía cómo recibirlos, a una sociedad que prefería mirar partidos de fútbol antes que conferencias de prensa sobre geología lunar. El sueño se desinfló con una rapidez desconcertante. Quizás lo más inquietante es que, en cierto modo, nos acostumbramos al silencio. La luna siguió allí, tan cercana que casi duele mirarla, como una promesa incumplida que todavía resplandece cada noche. Nos enseñó que el mayor enemigo del progreso no es el fracaso, sino la satisfacción. Cuando creemos haber llegado demasiado lejos, empezamos a retroceder sin darnos cuenta. El regreso a la luna no fue imposible por falta de tecnología, sino por algo mucho más humano: la pérdida del asombro. El tiempo borró la urgencia que una vez impulsó los cohetes. Los héroes del espacio envejecieron, los ingenieros se retiraron y los planos se llenaron de polvo como si la historia misma quisiera olvidar que alguna vez llegamos allí. Mientras tanto, las generaciones posteriores crecieron viendo el cielo como un fondo de pantalla, no como un destino. Y así, la luna pasó de ser un objetivo a ser una pregunta. ¿Por qué no volvimos? Quizás porque nunca entendimos realmente lo que significaba ir. No se trataba de llegar a otro mundo, sino de probar que aún éramos capaces de soñar con él. Esto es Noches de Ciencia, el canal donde podrás conciliar el buen sueño mientras aprendes algo nuevo, mientras abres la mente hacia los últimos descubrimientos de la ciencia y hacia sus extremos más fascinantes. Este no es un canal más, por eso te invitamos a suscribirte, para no perderte de nada, y también a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí
Por supuesto que aceptamos con los brazos abiertos sugerencias para nuevos videos. Sin más preámbulos, comencemos. En los años 60 el mundo se encontraba dividido, no solo por ideologías, sino por la tensión palpable de una carrera que no tenía un campo de batalla visible. Era una guerra sin disparos directos, una competencia entre dos gigantes que buscaban demostrar quién merecía ser el modelo del futuro. Estados Unidos y la Unión Soviética no peleaban por territorios, peleaban por símbolos. Y ningún símbolo era más poderoso que el espacio. Mientras el planeta entero vivía con miedo a la destrucción nuclear, los cohetes se transformaron en una forma de redención. El cielo como el nuevo tablero donde se jugaba el orgullo de la humanidad. Cuando el satélite soviético Sputnik cruzó el cielo nocturno en 1957, no solo fue un avance técnico, fue una bofetada política. El sonido repetitivo de su señal de radio simbolizaba algo más que progreso. Era la prueba de que el enemigo había logrado tocar el cielo primero. En respuesta, los Estados Unidos se lanzaron a una carrera frenética por recuperar el orgullo perdido. Nació la NASA, y con ella una promesa casi delirante. Antes de que terminara la década, un hombre caminaría sobre la Luna, John F. Kennedy lo proclamó en 1960, y dos frente a miles de personas, bajo el sol ardiente de Texas, recordando que no lo hacían porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. Esa frase se convirtió en el mantra de una nación y en el punto de partida de una empresa que parecía imposible. El contexto tecnológico de la época era casi heroico por lo rudimentario. Las computadoras de entonces tenían menos capacidad que una calculadora moderna, los materiales eran experimentales, y cada lanzamiento equivalía a jugar a los dados con la física. Los ingenieros diseñaban con lápiz, regla y coraje. Los astronautas se entrenaban en cápsulas que hoy parecerían juguetes frágiles, pero cada error, cada explosión en la pista, era parte de un aprendizaje que tenía como único destino la superficie gris de la Luna. No había simuladores sofisticados ni inteligencia artificial, solo una convicción obstinada, la certeza de que el ser humano podía desafiar su propia fragilidad. En ese ambiente de competencia, la ciencia floreció como nunca antes. El desarrollo del cohete Saturno V, esa torre de acero que rugía como un dios mecánico, fue una obra de arte de la ingeniería humana. Cada lanzamiento era un espectáculo global. Las familias se reunían frente al televisor, los niños dibujaban cohetes en las escuelas, y el mundo entero contenía la respiración cuando una cuenta regresiva comenzaba. En un planeta marcado por guerras, racismo y desigualdad, por un momento todos miraban en la misma dirección, hacia arriba. Pero detrás de ese impulso colectivo se escondía una motivación mucho menos romántica. La Guerra Fría convirtió la Luna en un trofeo. No importaba tanto la exploración científica como la demostración de poder. Si Estados Unidos lograba llegar primero, significaba que su sistema político, su economía y su ideología eran superiores. El espacio se transformó en propaganda, y cada paso que Neil Armstrong dio sobre la superficie lunar fue también una declaración de victoria sobre la Unión Soviética. Sin embargo, esa victoria tuvo un costo. El programa Apolo no fue concebido para perdurar, sino para vencer. Era una carrera, no un viaje. Y como toda carrera, terminó tan pronto como hubo un ganador. Aún así, resulta imposible negar la grandeza de lo que se logró. En menos de una década, la humanidad pasó de lanzar misiles balísticos a colocar seres humanos en otro mundo. Fue una demostración brutal de ingenio y cooperación. Una sinfonía entre matemáticos, técnicos, soñadores y políticos que, aunque por razones distintas, miraron todos hacia el mismo horizonte. Hubo accidentes, hubo muertes, hubo errores que costaron años y lágrimas, pero también hubo una sensación compartida de estar empujando los límites del posible. Aquella época fue irrepetible porque estaba impulsada por algo que hoy parece extinguido: la mezcla entre urgencia y fe. Urgencia por superar al enemigo. Fe en la capacidad humana de hacer lo imposible. Nadie sabía con certeza si un ser humano podría sobrevivir a un viaje de ese tipo,
No sabían cómo reaccionaría el cuerpo ante la ingravidez prolongada o la radiación solar, ni si el módulo de alunizaje lograría despegar de nuevo para regresar a la órbita, pero igual lo intentaron. Y eso define a toda una generación. La voluntad de lanzarse al vacío con la esperanza de encontrar un lugar donde aterrizar. El Apolo fue más que un programa espacial, fue un acto de fe en la humanidad. Representó el punto más alto de una era en la que la tecnología y el sueño marchaban al mismo ritmo, y en la que el cielo dejó de ser una metáfora para convertirse en un destino literal. Aquel momento, irrepetible y desbordante, marcó el límite de nuestra ambición y el comienzo de nuestra nostalgia, porque después de tocar la luna, ya nada volvió a sentirse tan lejos ni tan posible al mismo tiempo. El precio del Apolo fue mucho más alto de lo que suele recordarse. Detrás de la imagen perfecta del astronauta saludando a la cámara había una maquinaria que devoraba recursos, tiempo y vidas. Durante la década del 60, Estados Unidos gastó una cifra tan colosal que hoy parece irreal. Más de $25.000 millones de aquella época, el equivalente a más de 200.000 millones actuales. Era el presupuesto de una guerra, pero disfrazado de epopeya científica. En el fondo, eso fue el programa Apolo, una guerra convertida en espectáculo, una lucha de prestigio donde la luna servía como campo simbólico de batalla. Mientras millones de estadounidenses vivían en pobreza, el gobierno invertía sumas inimaginables para poner una bandera en el polvo. Y la mayoría aplaudía, porque en tiempos de Guerra Fría, ganar era más importante que entender por qué se competía. Los límites se desdibujaron. La seguridad de los astronautas era una apuesta constante, y el margen de error, mínimo. Cada lanzamiento equivalía a lanzar al vacío la vida de 3 personas. En 1967, el incendio del Apolo 1 reveló crudamente cuánto se había arriesgado en nombre de la gloria. 3 hombres, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, murieron quemados en el interior de una cápsula sellada, atrapados por el oxígeno puro que debía mantenerlos con vida. La transmisión no fue televisada. No hubo discursos épicos. Solo silencio. Y luego una pregunta incómoda. ¿Vale tanto el cielo como para convertirlo en tumba? Pero el proyecto no se detuvo. Se corrigieron los errores, se cambiaron los procedimientos y se siguió adelante. En aquel contexto, detenerse era perder ante el enemigo, y perder era inconcebible. El sacrificio no fue solo humano. Miles de ingenieros trabajaban jornadas que desafiaban cualquier límite físico, durmiendo en sus oficinas, comiendo frente a monitores que zumbaban como si el futuro dependiera de su vigilia. Muchos envejecieron prematuramente, otros abandonaron familias, algunos murieron sin haber visto despegar el cohete por el que dieron su vida. Lo que se construyó en Cabo Cañaveral fue una catedral del sacrificio moderno, un templo donde la fe en la ciencia reemplazó a la religión, pero donde el costo espiritual siguió siendo el mismo. A veces, se olvida que la carrera espacial no fue una empresa de descubrimiento puro, sino una operación política envuelta en romanticismo. Se diseñaron sistemas imposibles, se improvisaron soluciones y se omitieron riesgos con la esperanza de que la historia recordara solo los triunfos. Lo paradójico es que la grandeza del Apolo reside precisamente en su temeridad. Nadie habría apostado por un viaje tan peligroso con una tecnología tan primitiva. Los ordenadores del módulo de mando tenían menos poder que un reloj digital actual. Y cada línea de código debía escribirse a mano, revisarse con lupa y confiar en que la nave obedeciera en medio del vacío absoluto. El margen de error era tan pequeño que un cálculo mínimo podía significar el fin. Sin embargo, siguieron adelante, convencidos de que la gloria justificaría la locura. El dinero se convirtió en combustible tanto como el queroseno. Políticos, militares, científicos y medios de comunicación dependían de mantener vivo el mito. Había tanto en juego que cancelar el proyecto equivalía a admitir que todo había sido una fantasía. Pero la gloria es una bestia que se alimenta rápido y deja cenizas. Cuando Neil Armstrong pronunció su frase célebre en 1969, el mundo entero la celebró como un triunfo colectivo. Nadie pensó en los miles de anónimos que lo hicieron posible, ni en los que murieron
para que esas palabras fueran escuchadas. Lo más curioso es que, una vez alcanzado el objetivo, el propósito desapareció. La humanidad se dio cuenta de que llegar a la Luna no resolvía nada en la Tierra. Las guerras siguieron. El hambre persistió. La desigualdad se profundizó. El polvo lunar no curó nuestras miserias. La gloria del Apolo fue como una llamarada en medio de la oscuridad, intensa, deslumbrante y breve. Cuando la emoción se disipó, quedó la resaca del costo. La Luna había sido conquistada, pero al precio de agotar la fe en lo inalcanzable. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete a Noches de Ciencia y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Esto es Noches de Ciencia, tu aliado para las noches largas y desveladas. Continuemos. El programa Apolo nos demostró que la grandeza humana puede florecer incluso en el límite de la razón, pero también que esos límites no son eternos. La ambición que nos llevó al cielo se consumió en su propio fuego. Llegamos, sí, pero lo hicimos corriendo, sin mirar atrás, sin preguntarnos si el precio valía el viaje. Y cuando el polvo se asentó sobre las huellas, comprendimos que no todos los triunfos dejan luz, algunos solo dejan silencio. En diciembre de 1972, el Apolo 17 marcó el final de una era. Fue la última vez que un ser humano caminó sobre la superficie lunar, la última vez que una voz humana resonó entre las montañas de polvo y roca que habían sido el escenario de los sueños de toda una generación. Eugene Cernan, comandante de la misión, dejó las últimas huellas sobre ese suelo gris antes de pronunciar una frase que sonó más como un adiós que como una promesa. Volvemos como vinimos, y si Dios quiere, volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Era el cierre de un capítulo escrito con fuego y metal, y también el comienzo de un silencio que ya dura medio siglo. El Apolo 17 no fue una misión cualquiera. Era la culminación de años de aprendizaje, de fracasos, de victorias parciales y de un esfuerzo humano que rozó lo imposible. Llevaba consigo la experiencia de todas las misiones anteriores y, al mismo tiempo, la conciencia de que sería la última. Los astronautas sabían que estaban cerrando el libro, que cada paso, cada roca recolectada, cada mirada al horizonte lunar formaría parte de una despedida. Tal vez por eso Cernan se demoró antes de subir al módulo. Se detuvo, miró el paisaje inmóvil y dejó en el suelo las iniciales de su hija trazadas en el polvo. Un gesto íntimo, humano, que simbolizaba algo más profundo, el deseo de dejar un rastro personal en un lugar que, después de todo, siempre había sido un espejo lejano de nuestras emociones. La misión fue un éxito técnico impecable. Se recolectaron muestras, se realizaron experimentos. Se condujo el pequeño vehículo lunar a través de valles y cráteres que nunca más volverían a ser recorridos por una rueda humana. Pero detrás del logro había un cansancio que se sentía en el aire. Los fondos se agotaban, el interés público se había evaporado y la política ya no encontraba en la Luna una herramienta útil. Las imágenes ya no conmovían, los discursos ya no inspiraban. Y la televisión prefería transmitir deportes que repeticiones de un paisaje desértico en blanco y negro. Lo que una década antes había sido un símbolo de esperanza, ahora parecía un lujo inútil. El Apolo 17 fue una despedida sin aplausos. No hubo multitudes en las calles ni lágrimas frente a las pantallas. El mundo, ocupado en sus propias crisis, apenas prestó atención. La guerra de Vietnam consumía titulares. La economía estadounidense tambaleaba y la sociedad se preguntaba por qué seguir gastando fortunas en piedras lunares cuando había hambre y desempleo en casa. La Luna dejó de ser un sueño colectivo para convertirse en una carga. Y como suele ocurrir con los sueños que dejan de ser útiles, se la guardó en el cajón de las hazañas ya cumplidas. Cernan, al regresar a la Tierra, fue recibido como un héroe que traía consigo la nostalgia del fin. Sabía que era el último.
Cuando el módulo encendió los motores para abandonar la superficie lunar, dejó tras de sí una nube de polvo que tardó minutos en asentarse, una pequeña tormenta suspendida en la nada. En esa nube se desvanecía también la ilusión de continuidad. Nunca más otro ser humano ha visto la Tierra elevarse desde el horizonte lunar con sus propios ojos. Desde entonces, el único viaje ha sido el de las sondas y los recuerdos. El Apolo 17 representa la paradoja más triste de la exploración humana. Llegamos al punto más alto de nuestra capacidad técnica y moral y decidimos detenernos justo ahí. Habíamos probado que podíamos vencer la gravedad, la distancia y el miedo, pero no pudimos vencer el desinterés. El programa Apolo no cayó por un fracaso, sino por una pregunta sin respuesta. ¿Para qué seguir? Y tal vez esa sea la pregunta más humana de todas. El fin del sueño lunar no llegó con una explosión, sino con un silencio prolongado. Fue el sonido de los motores apagándose, de los trajes colgando en museos, de las voces de los astronautas convertidas en grabaciones históricas. En el centro de control de Houston, las luces se apagaron una a una y las consolas que habían guiado a la humanidad al cielo quedaron cubiertas de polvo, igual que la superficie que dejaron atrás. Desde aquel diciembre, la Luna volvió a su papel habitual, testigo muda de nuestras ambiciones pasajeras. Cada noche sigue ahí, brillante y distante, como si nos observara con una mezcla de paciencia y decepción, tal vez porque sabe que no la olvidamos, pero tampoco nos atrevimos a regresar. Y en ese equilibrio entre memoria y abandono, la Luna se transformó en un símbolo de nuestra propia naturaleza, capaz de lo imposible, pero prisionera de su propio cansancio. Cuando los cohetes dejaron de rugir y los astronautas regresaron a casa, el mundo entero pareció despertar de un sueño costoso. En los años 70, las prioridades de la humanidad dieron un giro. De mirar al cielo, se volvió a mirar al suelo. La Luna, que había sido el escenario de la mayor hazaña tecnológica de la historia, se transformó de pronto en un recuerdo caro, difícil de sostener en medio de un planeta convulsionado. La guerra de Vietnam drenaba los recursos de Estados Unidos. La crisis del petróleo golpeaba la economía global y la sociedad pedía respuestas a problemas que ya no estaban a 400.000 kilómetros de distancia, sino justo fuera de sus puertas. Había hambre, inflación, desigualdad. La conquista del espacio ya no sonaba heroica, sonaba extravagante. Los políticos entendieron rápidamente que los votos no estaban en las estrellas. El gobierno comenzó a recortar el presupuesto de la NASA con la misma frialdad con la que se archiva un proyecto demasiado ambicioso. Las cifras eran difíciles de justificar. El programa Apolo había costado más que toda la construcción del Canal de Panamá y el proyecto Manhattan juntos. Los lanzamientos ya no llenaban plazas ni despertaban lágrimas. En la televisión, los noticieros pasaron de mostrar astronautas flotando en gravedad cero a transmitir protestas y crisis energéticas. El público, que una década antes soñaba con colonias lunares, ahora soñaba con pagar la renta. La fatiga social se hizo evidente. Cada misión se parecía demasiado a la anterior, y el misterio inicial se había disipado. El ser humano es curioso, pero también es impaciente. Una vez visto el truco, pierde el interés. Después del Apolo 11, cada aterrizaje fue una repetición de la misma historia. Otro módulo, otras rocas, otra bandera. El relato que había cautivado al mundo empezó a sonar monótono. Las preguntas cambiaron de tono. Ya no era ¿cómo lo hicieron?, sino ¿para qué seguir haciéndolo? Y cuando el entusiasmo se desvanece, hasta los sueños más grandes se marchitan. En medio de esa desilusión, la NASA intentó reinventarse. Se habló de colonizar Marte, de construir bases permanentes, de enviar misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. Pero las propuestas se toparon con una realidad ineludible: el dinero. Cada misión lunar costaba más que un año entero del presupuesto de educación de varios estados. Los ciudadanos comenzaron a preguntarse por qué se invertían miles de millones en el cielo mientras las calles se llenaban de desempleo. Los políticos, que antes veían en el espacio un símbolo de poder, empezaron a verlo como un gasto incómodo.
La televisión jugó su papel en el entierro del sueño lunar. En 1969, más de 600 millones de personas habían visto el primer alunizaje en vivo. 3 años después, apenas una fracción seguía las transmisiones del Apolo 17. Las pantallas preferían mostrar escándalos, deportes y series. Las estrellas habían dejado de estar en el cielo y empezaban a vivir en Hollywood. El espectáculo se trasladó de la NASA a la cultura popular y el espacio perdió su lugar en la imaginación colectiva. Así comenzó un lento descenso. Los cohetes se quedaron en los hangares. Los trajes espaciales se convirtieron en reliquias de museo y los ingenieros que habían tocado el límite de lo posible fueron reasignados a proyectos más útiles. La humanidad que había tocado otro mundo volvió a mirar su propio planeta y lo encontró herido, desigual y vulnerable. Tal vez era necesario, tal vez necesitábamos volver la vista a la Tierra para comprender que el mayor desafío no estaba allá afuera, sino aquí, en casa. Sin embargo, ese cambio de prioridades también tuvo un costo invisible, el del espíritu. Al abandonar la Luna, se apagó algo más que un programa espacial. Se apagó una chispa colectiva. Durante una década, la humanidad creyó que el cielo era accesible, que los límites eran solo un punto de vista. Después, el desencanto nos hizo más realistas, sí, pero también más pequeños. Dejamos de mirar hacia arriba, y con eso dejamos de imaginar tan lejos. Después del último Apolo, el cielo volvió a ser lo que siempre había sido, un misterio lejano. Las plataformas de lanzamiento se oxidaron bajo el sol de Florida, los laboratorios quedaron en silencio, y la humanidad entera entró en una especie de hibernación cósmica. Medio siglo mirando hacia abajo, ocupados en guerras, en pantallas, en crisis. En lo inmediato, el rugido de los cohetes fue reemplazado por el zumbido constante de las ciudades, y la Luna, que alguna vez había sido una promesa de expansión, se convirtió en una postal melancólica colgada sobre un mundo cada vez más ensimismado. El letargo comenzó sin que nadie lo notara. No hubo un anuncio oficial ni un discurso que marcara el final de la era espacial. Simplemente dejamos de intentar. Las prioridades se reordenaron, la curiosidad se adormeció y el asombro se volvió un lujo. Durante décadas, la exploración quedó confinada a sondas automáticas y telescopios, a datos que llegaban a través de cables, sin huellas humanas, sin respiraciones contenidas dentro de un casco. El espacio siguió avanzando, pero sin nosotros. La humanidad, que había tocado otro mundo, se conformó con mirar desde la ventana digital de una pantalla. La tecnología continuó su evolución, pero no en dirección al cosmos. Los avances se volcaron hacia lo pequeño, los microchips, las computadoras personales, los teléfonos, las redes. El universo dejó de ser un lugar por conquistar y pasó a ser un fondo de pantalla. La conquista del cielo dio paso a la conquista del consumo. En lugar de mirar hacia afuera, aprendimos a mirarnos a nosotros mismos, a medirnos, a digitalizarnos, a volvernos el centro del universo. Paradójicamente, cuanto más sofisticada se volvió nuestra tecnología, más estrecho se hizo nuestro horizonte. El letargo no fue solo técnico, fue emocional. La Luna quedó asociada a una época de heroísmo irrepetible, a una nostalgia que pocos entendían. Las nuevas generaciones crecieron con la idea de que aquello había sido un mito lejano, un capítulo de los libros de historia más que una meta futura. Los niños que antes soñaban con ser astronautas ahora querían ser programadores, influencers o emprendedores. Las estrellas ya no eran una aspiración, sino una metáfora gastada. El fuego del Apolo se transformó en cenizas culturales, un recuerdo que se menciona con admiración, pero no con deseo de repetirlo. Medio siglo de mirar hacia abajo también reveló algo más profundo: el miedo. No el miedo al espacio, sino al fracaso. El Apolo había dejado la vara tan alta que cualquier intento posterior parecía condenado a la comparación. ¿Qué podía superar el momento en que un ser humano pisó otro mundo? El logro fue tan absoluto que se volvió un punto de parálisis. Preferimos no intentarlo antes que hacerlo y quedar cortos. El heroísmo había alcanzado su clímax, y como todo clímax, vino seguido de un silencio incómodo. Mientras tanto,
La luna siguió orbitando, paciente, como si esperara nuestro regreso. Cada noche repite su ciclo, observando desde lejos cómo su conquista se disolvió en la memoria de una especie que cambió la curiosidad por la comodidad. Las huellas de los astronautas siguen ahí, intactas, porque en la luna no hay viento que borre el pasado. Esas marcas, inalterables durante miles de años, son el testimonio físico de un tiempo en que el ser humano aún se atrevía a soñar con lo imposible. Y sin embargo, incluso en este largo letargo, algo persiste. Cada vez que alguien levanta la vista y se detiene un instante a mirar la luna, aunque sea desde la ventana de un edificio, una parte diminuta del antiguo impulso vuelve a despertar. Tal vez ese sea el verdadero misterio, que incluso dormidos, seguimos soñando con ella, porque el letargo no mata el deseo, solo lo adormece, esperando el momento en que alguien, en algún lugar, vuelva a preguntar en voz alta lo que llevamos medio siglo evitando. ¿Y si esta vez regresamos de verdad? Durante décadas se repitió una idea tan seductora como engañosa, que la tecnología siempre avanza, que cada generación es más capaz que la anterior, que el futuro es una línea recta hacia la perfección. Pero el regreso a la luna desmontó ese mito con una contundencia casi poética. A medida que el tiempo pasó, descubrimos que aquel salto gigantesco de los años 60 no era el punto de partida de una escalera infinita, sino una cima aislada, alcanzada por una combinación irrepetible de contexto, voluntad política y talento humano. Lo que siguió no fue una marcha hacia adelante, sino una lenta retirada disfrazada de progreso. En los 60, el conocimiento tecnológico era tangible. Cada pieza del Apolo podía desarmarse, comprenderse, repararse. Era una época en la que los ingenieros diseñaban con lápices y calculadoras, y aún así construyeron una nave capaz de atravesar el vacío y regresar con vida. El sistema de guiado del módulo lunar tenía menos potencia que un teléfono actual, pero estaba tan optimizado que no fallaba. Hoy dependemos de software tan complejo que pocos entienden completamente cómo funciona, y cualquier error puede paralizarlo todo. En esa aparente sofisticación se esconde una ironía. Cuanto más avanzamos, más dependemos de procesos que no comprendemos del todo. La tecnología moderna promete control, pero a menudo nos aleja del entendimiento. El programa Apolo fue una sinfonía de simplicidad funcional. Cada botón, cada palanca, cada parámetro tenía un propósito claro. Los astronautas sabían exactamente qué hacía cada instrumento porque lo habían estudiado, practicado y entendido hasta el mínimo detalle. Hoy, en cambio, los sistemas de control se manejan desde pantallas táctiles y algoritmos automáticos. El ser humano ya no pilota, supervisa. La tecnología nos ha vuelto espectadores de nuestra propia creación, y aunque eso parezca más seguro, también nos ha hecho más frágiles. La paradoja es que el regreso a la Luna requeriría hoy reconstruir lo que una vez ya supimos hacer. Los planos originales del Saturno V, el cohete más poderoso jamás construido, se perdieron o quedaron obsoletos. Muchos de los ingenieros que sabían cómo hacerlo ya no están vivos. Y los materiales, las fábricas, las cadenas de montaje desaparecieron. Volver a crear algo así desde cero sería como intentar reescribir una sinfonía sin recordar la melodía. Lo más simple de entonces se ha vuelto lo más complejo de ahora. Se suele pensar que con más dinero y mejores computadoras podríamos repetir la hazaña con facilidad, pero la verdad es otra. En los 60, el objetivo era tan claro que todo el país, incluso el mundo, giraba en torno a él. Hoy, la tecnología está fragmentada, los recursos dispersos, las prioridades divididas entre miles de proyectos que compiten por atención y presupuesto. La especialización extrema, que es uno de los signos de nuestro tiempo, también es una trampa. Cada experto sabe mucho sobre una pieza diminuta, pero casi nadie ve el conjunto. En cambio, el Apolo era un proyecto total, una sinfonía donde cada instrumento estaba afinado con los demás. Hay algo casi romántico en aquella era de lo analógico. Los errores eran visibles, los riesgos eran palpables, y la creatividad humana estaba en el centro. Hoy,
La precisión digital nos ha vuelto más seguros, sí, pero también más temerosos. Hemos construido un mundo donde los márgenes de error son mínimos, y por eso evitamos los desafíos que no garantizan éxito. En cierto modo, el Apolo fue posible porque aceptaban que podía fracasar. El progreso actual, paradójicamente, teme fracasar tanto que prefiere no intentar. Así, mientras nuestras computadoras caben en el bolsillo y los satélites rodean la Tierra como luciérnagas artificiales, seguimos sin poder repetir lo que hicimos hace más de medio siglo, no porque no tengamos los medios, sino porque olvidamos el espíritu. La paradoja del progreso es esa. Avanzamos en todo, menos en la audacia. Nos hicimos más inteligentes, pero menos valientes. Y aunque la tecnología creció, el sueño se encogió. El mito de que el progreso es inevitable nos adormece. Pensamos que todo se solucionará con el tiempo, que lo nuevo será siempre mejor, pero la historia del regreso a la Luna demuestra lo contrario. El conocimiento no es una escalera, es una hoguera. Si no se alimenta, se apaga. Y lo que alguna vez ardió con el fuego de la exploración hoy apenas brilla en las pantallas que miramos cada noche, mientras la Luna, intacta, sigue esperándonos. Durante años se creyó que el conocimiento era algo que se acumulaba sin pérdida, como una montaña que crece con el paso del tiempo. Pero la historia del regreso a la Luna demuestra lo contrario. El conocimiento también envejece, se oxida, se vuelve obsoleto. Lo que una generación supo hacer con precisión casi artesanal, la siguiente ya no puede replicar. Y no por falta de inteligencia, sino porque el mundo cambió más rápido que la memoria. Los planos del Saturno V, aquel coloso que llevó al ser humano fuera de la Tierra, terminaron dispersos entre archivos polvorientos, microfilmes ilegibles y memorias que ya no están vivas. La NASA llegó a admitir que, aunque tuviera los documentos, no podría construir otro igual. Las máquinas fueron desmanteladas, las fábricas cerradas, los materiales dejaron de existir. Era un conocimiento encarnado en personas, en una época, en una forma de pensar. Cuando esa generación se retiró, el saber se fue con ellos. La paradoja más desconcertante es que hoy tenemos más información que nunca, pero menos sabiduría útil. Los ingenieros del programa Apolo no dependían de simulaciones tridimensionales o inteligencia artificial. Dependían de su ingenio, de cálculos manuales, de la experiencia acumulada en el error. Cada misión era un laboratorio viviente donde la teoría se encontraba con el coraje. Hoy, en cambio, vivimos rodeados de datos, pero la conexión entre saber y hacer se ha debilitado. Podemos calcular trayectorias con una computadora doméstica, pero no sabemos cómo construir los cohetes que esas trayectorias requieren. Es como si poseyéramos la receta de un plato imposible sin saber cocinar. Muchos de los ingenieros del Apolo contaban historias que hoy suenan casi míticas. Hablaban de noches enteras en fábricas improvisadas, de diagramas dibujados en servilletas, de decisiones tomadas por intuición más que por protocolo. Eran tiempos en los que el conocimiento técnico tenía rostro, voz, nervios. Cuando esas personas envejecieron, las empresas que las habían formado cambiaron de nombre, los archivos se digitalizaron, los manuales se perdieron entre versiones incompatibles. El conocimiento dejó de transmitirse de maestro a aprendiz y comenzó a archivarse en servidores que nadie revisa. La humanidad se volvió una civilización que lo guarda todo, pero que no recuerda nada. Esa pérdida no es solo técnica, es filosófica. Saber algo no significa poder hacerlo. Entendemos la física del vuelo lunar con una precisión milimétrica, pero carecemos del ecosistema que lo hizo posible. Es como conocer cada nota de una sinfonía sin tener músicos que la interpreten. Las instituciones modernas confunden información con capacidad, pero la historia de la Luna demuestra que el conocimiento necesita contexto, comunidad y propósito. Sin esos tres pilares, incluso el saber más brillante se convierte en ruina. El abismo entre saber y poder se ha ensanchado con el tiempo. Tenemos la ciencia para volver, pero no la estructura emocional, política ni social para hacerlo. Sabemos cómo volar, pero no por qué. En los 60, el impulso provenía de una mezcla de miedo y orgullo nacional. Hoy, en cambio, las motivaciones se diluyen entre intereses económicos, cálculos electorales y promesas publicitarias. La voluntad que antes movía montañas ahora debe pedir permiso a los presupuestos y a los algoritmos de eficiencia.
Lo que antes era una epopeya compartida se transformó en una ecuación contable. Quizás ese sea el precio del progreso. En nuestra obsesión por optimizarlo todo, olvidamos cómo improvisar. Los ingenieros del Apolo resolvían crisis con cinta adhesiva y lápices. Nosotros necesitamos actualizaciones de software y cadenas de aprobación. Nos volvimos dependientes de la perfección digital y olvidamos que el progreso nació del error humano. Lo que perdimos no son solo planos o herramientas, sino el modo de pensar que nos permitió llegar tan lejos. Así, la luna permanece como una metáfora de lo que fuimos capaces de hacer cuando el conocimiento y el poder caminaban juntos. Hoy sabemos más que nunca, pero estamos más lejos de tocar su superficie. Y mientras seguimos acumulando datos, la sabiduría que alguna vez nos hizo mirar hacia arriba se disuelve lentamente, como polvo lunar bajo el paso del tiempo. El costo de repetir Apolo es, sencillamente, descomunal. Aquel programa absorbió en su momento cerca del 4% del presupuesto nacional de los Estados Unidos, una cifra que hoy sería impensable incluso para una nación que imprime su propia moneda. Traducido al presente, equivaldría a cientos de miles de millones de dólares dedicados a un solo propósito: enviar a unas pocas personas a un lugar deshabitado y traerlas de regreso. En los 60, ese gasto se justificaba porque el mundo vivía bajo una lógica distinta. El dinero no era solo economía, era ideología. Cada cohete lanzado era una bandera que se elevaba sobre el miedo. Pero cuando el enemigo se disolvió y el público perdió interés, la luna dejó de ser rentable. Y lo que deja de ser rentable, en nuestra era, deja de ser posible. Intentar repetir Apolo hoy sería como reconstruir una catedral medieval usando planos digitales. El conocimiento existe, pero los costos son de otra dimensión. Los materiales son más caros, los procedimientos más regulados, la burocracia más pesada. Cada soldadura debe ser auditada, cada cálculo revisado por comités, cada riesgo traducido en contratos y seguros. En los 60, la urgencia justificaba la osadía. Hoy, el miedo al fracaso paraliza la decisión. Incluso los números, que deberían ser neutros, se convirtieron en enemigos del sueño. Un lanzamiento a la luna no cuesta solo dinero, cuesta reputación política, imagen pública, años de justificación ante un electorado que se pregunta por qué gastar en polvo cuando aún hay hambre en la Tierra. La física, por su parte, nunca dejó de ser el juez más severo. Ir a la luna sigue siendo tan difícil como hace medio siglo. La gravedad no ha cambiado, el vacío sigue siendo implacable, y la distancia 380.000 kilómetros continúa siendo la misma muralla invisible que separa lo humano de lo imposible. No hay atajos. No hay versiones económicas de un viaje lunar. Cada kilogramo cuesta una fortuna, cada error puede ser fatal. Los motores químicos que usamos hoy son esencialmente los mismos que impulsaron al Saturno V, y los intentos de crear sistemas más eficientes tropiezan con los límites de la termodinámica. La física no negocia con la ambición. Pero si la física impone límites naturales, la política impone límites artificiales. La política es el enemigo silencioso de la exploración espacial, no por malicia, sino por naturaleza. Los gobiernos piensan en ciclos de 4 años, mientras los proyectos espaciales necesitan décadas. La visión que llevó al Apolo fue sostenida por una competencia ideológica que convirtió la ciencia en espectáculo nacional. Kennedy prometió llegar antes del fin de la década, y lo logró porque había un relato que lo justificaba. Hoy, en cambio, los discursos cambian más rápido que las trayectorias de los cohetes. Un presidente promete volver, el siguiente recorta fondos, el otro cambia el nombre del programa. La luna se volvió rehén de las agendas. En los 60, la política era una llama que encendía el ingenio. Hoy es una sombra que lo apaga. Los presupuestos se negocian como favores, los contratos se reparten como premios de consolación, y la burocracia consume el oxígeno que antes alimentaba la aventura. Incluso dentro de la NASA, el miedo al error político pesa más que el deseo de explorar. Un accidente, una falla, una pérdida humana, todo se traduce en escándalo.
y el escándalo cuesta votos. Así, la prudencia reemplazó al arrojo, y la luna pasó de ser un objetivo a ser una promesa cuidadosamente pospuesta. Y mientras tanto, el mundo cambió sus prioridades. Las guerras ya no se libran con cohetes al cielo, sino con algoritmos, redes y economías. El nuevo poder no se mide en kilómetros recorridos fuera del planeta, sino en datos controlados dentro de él. Los gobiernos prefieren invertir en satélites de comunicación, en inteligencia artificial o en defensa, porque esas cosas generan retorno inmediato. La luna, en cambio, ofrece solo prestigio y poesía, dos valores que las hojas de cálculo no saben contabilizar. El resultado es una paradoja cruel. Tenemos más recursos, más conocimiento y más tecnología que nunca, pero menos decisión. Sabemos cuánto cuesta ir y ese conocimiento se volvió una forma de miedo. En los 60, no sabían lo suficiente para temer. Hoy, tememos demasiado para actuar. Así, el viaje que una vez representó la cúspide del progreso, ahora parece una extravagancia. La humanidad, encerrada en su contabilidad, mira al cielo y calcula, y mientras los números dictan prudencia, la luna sigue brillando, ajena a nuestros balances, esperando a que alguien vuelva a atreverse a soñar más allá del presupuesto. Las agencias espaciales, que alguna vez representaron la vanguardia de la humanidad, hoy cargan el peso de su propia historia. La NASA, símbolo de una era en la que lo imposible parecía solo cuestión de tiempo, se transformó con los años en una institución cansada, más preocupada por justificar sus gastos que por desafiar sus límites. No es una falta de talento ni de pasión, las mentes brillantes siguen allí, sino un desgaste estructural, una vejez institucional. Los laboratorios aún vibran con la curiosidad de los científicos, pero las decisiones se ahogan entre capas de burocracia y aprobaciones que tardan más que un lanzamiento. Lo que antes se decidía con coraje hoy se evalúa con comités. La audacia se convirtió en trámite. El envejecimiento de las agencias no se mide solo en años, sino en espíritu. Aquellos ingenieros que vieron despegar al Apolo ahora son leyendas de archivo, y las nuevas generaciones crecen escuchando historias que suenan más a mitología que a historia reciente. Los presupuestos ya no se construyen sobre sueños compartidos, sino sobre cálculos defensivos. La exploración pasó de ser una prioridad nacional a un lujo académico. Y con cada recorte, con cada proyecto cancelado, el mensaje se repite en silencio. Explorar ya no es urgente. Las cifras hablan por sí solas. Desde los años 70, el presupuesto de la NASA se redujo a una fracción mínima de lo que fue en la época dorada. Hoy, ronda menos del 0,5% del gasto total de los Estados Unidos. En otras palabras, gastamos más en cafés, redes sociales y defensa que en mirar hacia el universo. Las misiones deben competir con políticas internas, con recesiones económicas, con intereses industriales. El espacio ya no es un campo de conquista, sino un mercado en disputa. Las agencias sobreviven adaptándose a las modas del momento. Un año es Marte, al siguiente es un asteroide, después vuelve la Luna, pero los plazos se diluyen, las promesas se reescriben y los cohetes siguen esperando su turno. El precio de esa indiferencia frente al infinito no se paga en dinero, sino en imaginación. Cuando el ser humano deja de mirar al cielo, algo esencial comienza a marchitarse. La indiferencia se disfraza de madurez, de realismo, de sensatez. Decimos que hay problemas más urgentes: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Y claro que los hay. Pero olvidar el impulso de mirar más allá es también renunciar a la raíz que nos hizo humanos. No exploramos solo por ambición, sino porque la curiosidad es la forma más pura del asombro. Sin ella, la civilización se vuelve eficiente pero vacía. La indiferencia tiene un costo silencioso. Se filtra en la educación, en el arte, en la política. Los niños ya no sueñan con ser astronautas, sino con ser virales. Las sociedades ya no miden su grandeza por lo que descubren, sino por lo que consumen. El infinito se convirtió en un fondo de pantalla, y las estrellas en un lujo decorativo que pocos se detienen a mirar.
Es como si hubiéramos aceptado que el cielo pertenece a otra era, a otra especie de seres humanos más ingenuos, más apasionados, más valientes. Esa resignación es la nueva frontera. No la distancia entre planetas, sino la distancia entre lo que podemos imaginar y lo que estamos dispuestos a intentar. Las agencias envejecen, los presupuestos se achican, y el universo sigue allí, indiferente a nuestras prioridades. El infinito no exige ser conquistado, pero sí invita a ser mirado. Ignorarlo tiene un precio más alto del que figura en cualquier balance: la pérdida de sentido. Porque cuando dejamos de mirar hacia arriba, el mundo se vuelve un poco más pequeño y nosotros un poco menos humanos. Lo más fascinante del viaje a la Luna no fue solo haber llegado, sino lo que descubrimos al hacerlo. No se trató únicamente de plantar una bandera o de caminar sobre un terreno que ningún otro ser vivo había pisado, sino de abrir una ventana científica que, sorprendentemente, aún sigue abierta. Durante aquellas misiones, los astronautas llevaron a cabo experimentos que transformaron nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos, aunque muchos de ellos jamás se repitieron. Medio siglo después, algunos siguen funcionando, silenciosos, como ecos del ingenio humano en un paisaje sin viento. Entre los hallazgos más reveladores estuvo la composición del suelo lunar. El regolito, ese polvo fino y traicionero, demostró ser mucho más que una simple capa gris. Contenía fragmentos de la historia del sistema solar, partículas que no habían sido alteradas por el aire, el agua ni el tiempo. Gracias a las muestras traídas por las misiones Apolo, comprendimos que la Luna nació de una colisión titánica entre la Tierra y otro cuerpo planetario hace miles de millones de años. Esas rocas, aún conservadas en laboratorios terrestres, son cápsulas del pasado, testigos minerales de un origen violento. Y, sin embargo, después del Apolo 17, nunca más volvimos a traer una sola piedra lunar. El último astronauta que recogió una muestra dejó caer, sin saberlo, el micrófono de la ciencia en un escenario que jamás volvió a encenderse. Algunos experimentos fueron tan simples como asombrosos. Uno de ellos consistió en colocar unos pequeños paneles reflectores en la superficie, espejos que aún hoy rebotan los pulsos láser enviados desde la Tierra. Gracias a ellos, sabemos con precisión milimétrica que la Luna se aleja de nosotros a razón de unos pocos centímetros por año. Es un experimento que lleva funcionando más tiempo que la vida de quienes lo idearon. Un diálogo de luz entre nuestro planeta y su satélite, mantenido a través del vacío durante generaciones. Es, quizá, la conversación más larga y silenciosa de la historia humana. Otro de los grandes legados fue el estudio del entorno lunar. Aprendimos que la radiación allí es brutal, que el vacío es despiadado y que la temperatura puede variar cientos de grados entre el día y la noche. Esos datos no solo sirvieron para entender la Luna, sino para entender la fragilidad del ser humano. Descubrimos que no somos criaturas diseñadas para el cosmos, sino intrusos temporales en un universo que no nos espera. Y sin embargo, esa conciencia no nos disuadió en el momento, nos llenó de una extraña humildad. La Luna no nos ofreció respuestas cómodas, sino un espejo cósmico que nos recordó lo frágil que es la vida. Lo más triste es que muchas de las preguntas que esas misiones dejaron abiertas jamás se intentaron responder. Se diseñaron experimentos sobre sismología lunar para medir los lunamotos, pero al terminar las misiones, los instrumentos fueron apagados uno a uno. Había planes para estudiar la presencia de agua, para analizar los campos magnéticos locales, para comprender mejor el origen de los cráteres, pero el interés se evaporó antes de que la ciencia pudiera madurar. Lo que comenzó como el mayor laboratorio extraplanetario de la historia se convirtió en un museo a cielo abierto. Sin embargo, algunos de esos experimentos siguen ahí, resistiendo el paso del tiempo con una tenacidad casi poética. Los detectores de partículas, los reflectores láser, las estaciones sísmicas siguen respondiendo, aunque ya nadie las escuche con devoción. Funcionan sin audiencia, sin presupuesto, sin gloria. Son el recordatorio de que el conocimiento verdadero no depende del entusiasmo del momento, sino de la persistencia de la curiosidad. Durante años, los científicos revisaron los datos que llegaban de esos instrumentos
como quien lee cartas de un amigo que vive muy lejos. Cada número, cada señal, era una chispa de vida en un paisaje muerto. Y aunque el público se olvidó, la ciencia siguió escuchando. Hoy sabemos que parte de nuestro entendimiento sobre las mareas, la dinámica planetaria y la estabilidad del eje terrestre proviene, directa o indirectamente, de aquellas misiones. Es decir, de unas huellas que el viento no borró porque allí no hay viento, y de unos instrumentos que siguen midiendo lo inmutable. La Luna nos enseñó más de lo que imaginamos. Nos mostró que el progreso no siempre avanza en línea recta, que los grandes saltos de la humanidad no dependen solo de la tecnología, sino del deseo de comprender. Y también nos reveló que incluso los experimentos más modestos pueden sobrevivir al paso del tiempo si fueron hechos con propósito. Medio siglo después, esos pequeños espejos siguen devolviéndonos la luz de los láseres terrestres, como si la Luna nos recordara, con cada destello, que una parte de nosotros sigue allí, esperando volver a hacer las preguntas que nunca terminamos de responder. La Luna es el único laboratorio natural donde el tiempo no avanza. No hay viento, ni lluvia, ni atmósfera que erosione o disimule el paso de los siglos. Cada huella que un astronauta dejó sigue allí, inmóvil, como si acabara de ser impresa. Es un museo perfecto, un escenario suspendido donde la historia no envejece. En ese sentido, la Luna es el espejo más fiel que la humanidad ha colocado fuera de sí misma. Un registro de lo que fuimos cuando todavía creíamos que todo era posible. Cada huella, cada bandera, cada instrumento abandonado es una cápsula de un momento en que la curiosidad pesaba más que el miedo. Ese silencio absoluto tiene algo casi sagrado. Si alguien caminara hoy por el mar de la tranquilidad, podría seguir el rastro exacto de los pasos de Neil Armstrong, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella noche de 1969. Podría ver las huellas de los neumáticos del rover, los restos de las herramientas, los pedazos de aluminio que alguna vez sostuvieron sueños. Todo sigue donde lo dejamos, protegido no por una vitrina, sino por la nada. Es un paisaje que no perdona el descuido ni el olvido, pero que al mismo tiempo lo conserva todo. La Luna guarda mejor nuestra historia que la propia Tierra. Y en esa quietud aprendimos algo esencial, que el paso del tiempo no siempre destruye, a veces detiene. La Luna no cambió desde que la tocamos, pero nosotros sí. Nos volvimos más cínicos, más prácticos, más ocupados en sostener la rutina que en mirar el horizonte. Ella, en cambio, permaneció igual, como una página que espera que alguien vuelva a escribir en ella. Es una pausa cósmica que nos obliga a preguntarnos qué hicimos con el impulso que nos llevó hasta allí. Curiosamente, la Luna terminó revelándonos más sobre nosotros que sobre ella. Durante siglos la miramos buscando misterios geológicos, secretos de su origen, respuestas sobre el universo. Pero cuando finalmente llegamos, lo que descubrimos fue un reflejo. Su superficie desolada nos mostró nuestra necesidad de propósito, nuestra vulnerabilidad frente al vacío. Cada piedra recogida fue también una pregunta sobre por qué necesitamos explorar. Nos dimos cuenta de que el impulso de ir más allá no es racional, es emocional, casi espiritual. Es la manera en que la especie humana intenta encontrar significado en medio del infinito. El laboratorio lunar nos enseñó, sin proponérselo, la diferencia entre conocimiento y comprensión. Podemos medir la distancia exacta entre ambos cuerpos, conocer su masa, su densidad, su composición química, pero nada de eso explica por qué sentimos algo al verla en el cielo. La ciencia puede decirnos que la Luna refleja la luz del Sol, pero no puede explicar por qué esa luz nos conmueve. Nos mostró que hay cosas que la mente puede entender, pero solo el alma puede asimilar. También nos reveló nuestra propia soledad. Al ver la Tierra suspendida en la negrura desde la superficie lunar, los astronautas comprendieron que todo lo que amamos, todo lo que somos, cabe en un pequeño disco azul. Esa visión cambió para siempre nuestra conciencia colectiva. El primer amanecer de la Tierra, visto desde la Luna, fue más que una imagen, fue una epifanía. Por primera vez nos vimos desde afuera. Comprendimos que somos una especie diminuta sobre un planeta frágil, flotando en un océano sin orillas. Esa perspectiva, más que cualquier experimento, fue el verdadero descubrimiento.
El laboratorio detenido en el tiempo se convirtió, así, en un espejo filosófico. Nos enseñó que el progreso técnico sin reflexión moral es apenas un reflejo vacío, que conquistar un mundo no significa entenderlo, que el conocimiento no sirve si no sabemos qué hacer con él. Y sobre todo, nos recordó que no hay mayor viaje que el de mirarnos desde fuera, reconocernos en el silencio y aceptar que en el fondo, la exploración del cosmos siempre fue una forma de explorarnos a nosotros mismos. La luna, con su quietud y su distancia, nos devolvió algo que habíamos perdido, la capacidad de asombro. Allí, donde no crece nada y donde el tiempo no corre, la humanidad encontró una lección de humildad más profunda que cualquier descubrimiento científico. Quizás ese fue su verdadero regalo, mostrarnos que el universo no necesita ser conquistado, solo comprendido, y que, tal vez, el mayor paso que dimos no fue sobre su superficie, sino dentro de nosotros. Desde que la última huella humana quedó impresa en el polvo lunar, las promesas de regreso se repiten como un eco que nunca termina de materializarse. Cada década trae su propio anuncio triunfal, su propio calendario de ilusiones que luego se desvanece entre recortes, burocracia y olvido. En los 70 se habló de bases permanentes, en los 80 de una colonia científica, en los 90 de cooperación internacional. Pero los años siguieron pasando, y el regreso a la Luna se convirtió en un mito moderno, una especie de promesa sagrada que la humanidad jura cumplir mientras mira hacia otro lado. El proyecto Constelación fue uno de los más ambiciosos intentos de resucitar aquel sueño. Anunciado con pompa a comienzos del siglo XXI, prometía llevar de nuevo astronautas al satélite para el 2020. Era la respuesta a una pregunta que ya sonaba vergonzosa. ¿Cómo puede una especie que lanza telescopios al borde del universo ser incapaz de repetir lo que hizo medio siglo atrás? El plan incluía un nuevo cohete, la nave Orión, y un programa de exploración que debía expandirse hasta Marte. Pero pronto llegó la realidad. Presupuestos insuficientes, desacuerdos políticos, recortes, prioridades cambiantes. Constelación se desmoronó antes siquiera de despegar. La paradoja fue cruel. Se había prometido el regreso con una tecnología mucho más avanzada que la de los 60, pero con una voluntad mucho más débil. En los días del Apolo, la motivación era casi febril. Una carrera ideológica, una competencia por la supremacía del ingenio humano. En el siglo XXI, en cambio, las razones eran difusas, casi filosóficas. Volver, sí, pero ¿para qué? Ya no había un enemigo que derrotar, ni un discurso nacional que sostener. Había, en cambio, un laberinto de excusas. El proyecto Artemisa nació de ese mismo desencanto, una segunda promesa de redención tecnológica. Su nombre evocaba a la hermana de Apolo, la cazadora de la mitología griega, como si la NASA buscara una especie de equilibrio simbólico, cerrar el ciclo con un toque de justicia poética. La idea era inspiradora. No solo regresar, sino hacerlo de manera sostenible, con la primera mujer caminando sobre la superficie lunar. Un relato renovado para una nueva era. Pero incluso ese sueño moderno se enfrenta a la misma fragilidad que todos los anteriores: el dinero, la política, la paciencia. Los lanzamientos se aplazan, los presupuestos se debaten, los objetivos se diluyen entre discursos sobre viabilidad y prioridades estratégicas. En el fondo, el mito del retorno no es solo tecnológico, sino psicológico. Nos gusta pensar que estamos a punto de volver, porque esa idea mantiene viva la llama de lo que fuimos. Decir, volveremos pronto, es una manera de seguir creyendo que aún somos la civilización que conquistó el cielo. El futuro se vuelve un refugio cómodo, donde todo lo que no hemos hecho todavía sigue siendo posible. Es el consuelo del aplazamiento, el autoengaño del progreso continuo. La historia de nuestras promesas lunares está plagada de fechas que nunca llegaron. 2005, 2010, 2020, ahora 2030. Cada década reinventa el mismo discurso, con un nuevo logo, un nuevo lema
una nueva generación de ingenieros que hereda las cenizas de la anterior. Lo irónico es que la distancia entre la Tierra y la Luna no ha cambiado, pero la que existe entre nuestras intenciones y nuestros actos se ha vuelto inmensa. Y sin embargo seguimos diciendo, volveremos, porque en el fondo esa frase no se dirige a la Luna, sino a nosotros mismos. No es una promesa espacial, sino una promesa moral. Significa, volveremos a ser quienes fuimos, volveremos a soñar sin miedo al fracaso, volveremos a mirar hacia arriba. Quizás por eso el mito del retorno persiste. No porque necesitemos regresar al polvo gris, sino porque necesitamos recuperar la parte de nuestra humanidad que se quedó allá, suspendida en la inmovilidad del silencio lunar. Cada lanzamiento prometido fue, en esencia, una página arrancada del calendario antes de tiempo. Los cohetes que nunca despegaron se transformaron en monumentos invisibles al aplazamiento, en estatuas de humo erigidas sobre plataformas vacías. Los titulares anunciaban fechas, nombres, misiones, presupuestos, pero la cuenta regresiva siempre se detenía antes de llegar a cero. Los relojes del sueño lunar marcaron 1000 veces la hora del despegue, pero las agujas se oxidaron antes de que el cielo se abriera otra vez. A comienzos de los 2000, el entusiasmo parecía renacer. Se hablaba de un regreso inminente, de un renacer de la exploración. La nave Orión, sucesora espiritual de las cápsulas Apolo, fue presentada como el vehículo que devolvería al ser humano a la Luna. Las maquetas brillaban, los discursos encendían aplausos, y las agencias espaciales del mundo se subieron a la ola de optimismo. Pero el tiempo, implacable, fue derritiendo cada plan. Los presupuestos se recortaron, los plazos se movieron, las administraciones cambiaron, y lo que alguna vez fue dentro de 5 años pasó a ser quizás en la próxima década. En ese desfile de aplazamientos hay nombres que se repiten como un mantra melancólico. Ares, Orión, Constelación, Artemisa. Cada uno simbolizó un intento de resucitar el sueño lunar, y cada uno fue víctima de la misma enfermedad crónica, la falta de voluntad sostenida. A veces la excusa fue económica, otras políticas, otras técnicas, pero todas escondían lo mismo: el temor a invertir en algo que no ofrece beneficios inmediatos. La Luna, a diferencia de las guerras, las crisis o las elecciones, no tiene prisa. Espera inmóvil, sin rendir cuentas a nadie. Y esa quietud parece intolerable para un mundo que solo cree en lo urgente. Hubo cohetes que llegaron a construirse y nunca volaron. Naves terminadas que quedaron almacenadas como fósiles modernos de una ambición detenida. Planes para estaciones lunares que se transformaron en simples documentos archivados. En algunos casos, los ingenieros que diseñaron los sistemas de lanzamiento se jubilaron antes de ver sus creaciones despegar. En otros, los presupuestos iniciales se multiplicaron hasta lo absurdo, devorando décadas de trabajo antes de ser cancelados. El tiempo se volvió un enemigo invisible, corroyendo cada intento con la lentitud de lo inevitable. Y así, los calendarios oficiales se convirtieron en testigos del fracaso. Años tachados, objetivos postergados, metas movidas con la facilidad con que se borra una cifra en una presentación. Lo que alguna vez fue certeza, se transformó en un espejismo administrativo. En lugar de cronogramas, quedaron promesas. En lugar de misiones, discursos. El siglo XXI, con toda su tecnología, aún no ha podido recuperar la determinación que tuvo el siglo XX con calculadoras mecánicas y diapositivas en blanco y negro. El retorno a la Luna terminó por volverse una metáfora de nosotros mismos. Una especie de espera colectiva disfrazada de progreso. Decimos que avanzamos, pero seguimos orbitando en torno a las mismas excusas. Los plazos se corren, las generaciones cambian, los líderes se suceden, y el satélite sigue allá, inmóvil, recordándonos que el tiempo no perdona las promesas incumplidas. En cierto modo, la Luna ya no representa un destino, sino una forma de silencio. Su luz sigue llegando cada noche, pero lo hace con un matiz de reproche. Es la lámpara encendida de un lugar al que dijimos que volveríamos y nunca volvimos. Un espejo suspendido que refleja nuestra espera más larga. Y tal vez eso sea lo más humano de todo.
seguir mirando ese mismo punto en el cielo, sabiendo que aún no cumplimos la cita que nosotros mismos inventamos. El primer obstáculo que enfrentamos al pensar en regresar a la Luna no es político ni económico, sino energético. Mover a un ser humano fuera del planeta requiere concentrar una cantidad de energía que rivaliza con la que consumen ciudades enteras durante días enteros. Cada lanzamiento del Saturno V equivalía a liberar la energía de cientos de miles de toneladas de TNT en cuestión de minutos, un estallido controlado que desplazaba una cápsula de unos pocos miles de kilogramos hacia el vacío. La magnitud de ese esfuerzo es casi imposible de imaginar. No es solo transportar cuerpos y materiales, sino sostener la vida en medio de la nada. Cada gramo que se eleva tiene un precio exponencial. Cada error puede ser mortal. La energía necesaria no se mide solo en combustible, sino en precisión, planificación y disciplina absoluta. Y aunque lográramos dominar ese problema, nos encontramos con la ingeniería del vacío. La Luna carece de atmósfera, lo que significa que no hay aire que retenga el calor ni filtre la radiación. Durante el día lunar, la superficie alcanza temperaturas que superarían los 300 grados Celsius, y durante la noche cae a menos de 180 grados bajo cero. Los sistemas de soporte vital deben proteger a los astronautas de extremos que no tienen paralelo en la Tierra. Las naves y trajes deben resistir la radiación solar y cósmica que puede dañar células y destruir equipos electrónicos. Todo, desde la electrónica hasta los sellos de las puertas, debe funcionar con fiabilidad absoluta. No hay margen para improvisar, porque en el vacío, un fallo significa la diferencia entre la vida y la muerte. El desafío técnico es abrumador. Cada componente de la nave debe ser redundante. Cada instrumento debe resistir condiciones que ningún laboratorio terrestre puede simular completamente. Los motores deben encenderse en gravedad cero. Los sistemas de comunicación deben atravesar 100.000 kilómetros de vacío sin interferencia y cada pieza de metal o plástico debe soportar la contracción y expansión extrema sin fracturarse. Lo que parece simple mover una cápsula de un punto a otro es en realidad un ballet de ingeniería donde cualquier error se paga caro. Además, la combinación de energía y vacío convierte a cada misión en un rompecabezas imposible de simplificar. Cada kilo adicional de carga implica más combustible, más potencia, más riesgo. No es solo enviar astronautas, sino garantizar que puedan regresar, que los sistemas funcionen a la perfección y que la misión cumpla sus objetivos científicos. No hay espacio para improvisación, ni para calcular riesgos como se hace en la Tierra. La Luna exige respeto y preparación casi obsesiva. Estas dificultades explican en parte por qué, a pesar de nuestra tecnología, regresar se ha vuelto tan complicado. La hazaña de los 60 parecía más sencilla solo porque el mundo entero estaba concentrado en un objetivo concreto, y la escala de la ambición era limitada, 6 misiones tripuladas. Hoy, con el deseo de establecer bases permanentes o explorar más allá, los problemas se multiplican de manera exponencial. La energía, la protección contra radiación y la fiabilidad no son obstáculos aislados, son cadenas que se entrelazan, y romper una es suficiente para condenar todo el esfuerzo. En última instancia, estos desafíos recuerdan que el orgullo humano no es suficiente para conquistar el cosmos. Podemos hablar de avances, de cohetes reutilizables, de satélites y sondas, pero mover cuerpos y mentes más allá del planeta sigue siendo un acto que roza lo heroico. La Luna no es un destino de conveniencia, ni un logro protocolar. Es un lugar que exige respeto, recursos y talento, y cualquiera que ignore esas condiciones corre el riesgo de fracasar antes de siquiera despegar. La grandeza de regresar no se mide en banderas ni aplausos, sino en la paciencia, la energía y la precisión que requiere sobrevivir donde la Tierra ya no protege. El cuerpo humano, a pesar de todo su ingenio y adaptabilidad, sigue siendo una máquina frágil frente al vacío. Los 60 años que separan el Apolo de hoy no han alterado la biología que nos define. La ingravidez prolongada provoca pérdida de masa muscular y ósea. La exposición a radiación cósmica aumenta el riesgo de cáncer y daños celulares. La presión atmosférica de la cabina es solo un fino caparazón que nos mantiene con vida frente a un entorno
que no está hecho para nosotros. Cada misión lunar es un acto de equilibrio entre la valentía y la vulnerabilidad, donde la tecnología solo sirve para mantener a la biología a flote. No se trata de ignorar estos límites, sino de comprender que nuestra especie no fue diseñada para caminar entre cráteres ni para resistir los extremos del cosmos sin pagar un precio enorme. Pero la verdadera frontera no es solo física, sino psicológica. El ser humano no solo lucha contra el vacío y la radiación, también se enfrenta a la inmensidad, al silencio absoluto, a la conciencia de estar flotando en un lugar donde el error no tiene margen de recuperación. La luna, en este sentido, es un espejo de nuestra mente. Nos obliga a mirar hacia adentro mientras miramos hacia afuera. La soledad del espacio, aunque compartida con compañeros, es total. Y cada segundo en ella es un desafío a la paciencia, a la concentración, a la resiliencia emocional. No basta con construir cohetes. Hace falta entrenar la mente para tolerar el vértigo de lo infinito y la certeza de la dependencia absoluta de sistemas que podrían fallar. Esa combinación de límites biológicos y psicológicos convierte a la luna en un desafío más profundo de lo que parecen los libros de historia. No es simplemente un problema de ingeniería, es un examen de resistencia humana. Cada paso sobre su superficie implica superar miedos ancestrales, gestionar la ansiedad de estar en un entorno hostil y mantener la calma frente a contingencias que en la Tierra serían triviales. Incluso con la tecnología más avanzada, un astronauta sigue siendo el eslabón más débil de toda la misión. Además, la Luna pone a prueba nuestra percepción del riesgo y del propósito. La fascinación por tocar otro mundo se enfrenta con la realidad de la vulnerabilidad. El corazón humano late más rápido ante la magnitud del vacío. La mente se tensiona frente a lo desconocido y la respuesta emocional puede ser tan peligrosa como cualquier fallo mecánico. La distancia que nos separa de la Tierra se mide no solo en kilómetros, sino en la presión sobre la conciencia, en la comprensión de que estamos suspendidos entre la ambición y la fragilidad. Por eso, la Luna sigue siendo una frontera psicológica tanto como técnica. No basta con construir motores o sistemas de soporte vital. Hay que entrenar la mente para aceptar la inmensidad, para tolerar la lentitud de la comunicación, la imposibilidad de recibir ayuda inmediata y la certeza de que, allá arriba, la muerte es un compañero constante, silencioso pero presente. La exploración lunar no es solo una cuestión de ciencia, sino un espejo de nuestra resistencia, de nuestra capacidad de soñar y de enfrentar los límites que nos definen como especie. La historia de quienes caminaron sobre el polvo gris revela que cada hazaña fue también un acto de dominio interior. Cada paso, cada experimento, cada registro científico fue acompañado de un ejercicio de control sobre el miedo y la ansiedad. La Luna entonces no es solo roca y cráteres. Es un territorio donde la mente humana se mide a sí misma, donde el coraje se prueba frente al vacío y donde los límites biológicos se convierten en el catalizador de un aprendizaje que trasciende cualquier ecuación o cohete. La frontera más grande no está en la distancia, sino en nuestra propia capacidad de sostenernos frente a lo que somos y a lo que nos desafía. En los últimos años, la exploración espacial ha cambiado de rostro. Ya no depende únicamente de gobiernos y agencias nacionales. Ahora, empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y otras se han convertido en protagonistas de una nueva carrera hacia la órbita y más allá. Estas compañías traen consigo una promesa: eficiencia, innovación y velocidad, el tipo de audacia que en los 60 parecía exclusiva del Estado. Cohetes reutilizables, lanzamientos frecuentes y visión a largo plazo suenan como música para los oídos de quienes sueñan con regresar a la Luna. Pero, a medida que celebramos la innovación, surge una pregunta inquietante: ¿realmente se trata de un salto hacia el futuro o solo estamos repitiendo la historia bajo otro disfraz? La comparación con la era Apolo es inevitable. Entonces, la motivación era política, ideológica, una carrera que parecía urgente y absoluta. Hoy, la motivación es a menudo comercial: contratos, publicidad, la promesa de colonizar Marte como estrategia de branding.
La competencia sigue existiendo, pero con una lógica distinta. El enemigo no es otro país, sino el calendario fiscal, el mercado y la atención mediática. Lo que antes era heroísmo colectivo se convierte en espectáculo, un show transmitido en redes sociales con hashtags y anuncios que prometen el futuro mientras venden aspiraciones. La ciencia, que alguna vez se movió al ritmo de la curiosidad y el descubrimiento, ahora debe competir con la narrativa, con la imagen y con la percepción pública. El efecto es doble. Por un lado, esta participación privada democratiza la posibilidad de acceso al espacio, introduce nuevas tecnologías y acelera la innovación. Por otro, convierte la Luna y el espacio cercano en escenarios de marketing, donde cada lanzamiento es un evento global que busca atención y aprobación más que avance científico. Los cohetes se miden en likes y en titulares antes que en misiones completadas o datos recogidos. Así, la fascinación por lo desconocido se mezcla con la lógica del espectáculo. Una audiencia que observa, pero que rara vez participa en la verdadera aventura del descubrimiento. La distancia entre el sueño colectivo y la ambición corporativa se hace evidente cuando miramos los objetivos reales. Mientras que la humanidad podría aspirar a regresar, establecer bases permanentes y ampliar nuestro conocimiento del satélite, las empresas privadas calculan riesgos, retornos de inversión y visibilidad mediática. La Luna se convierte en un escenario donde la audacia se mide en contratos y celebridades invitadas a bordo, más que en kilómetros recorridos o experimentos realizados. La ambición corporativa no está mal en sí misma, pero muchas veces está desconectada del sentido colectivo de exploración que impulsó a los Apolo. En este contexto, el público celebra avances que a veces son simbólicos, mientras los desafíos científicos y humanos continúan intactos. La nostalgia del regreso se mezcla con el marketing futurista, y la Luna empieza a sentirse más como un accesorio de la narrativa global que como un objetivo tangible. Cada lanzamiento exitoso se recibe con aplausos, pero lo que permanece en el silencio son las dificultades persistentes: radiación, costo energético, limitaciones biológicas y psicológicas que la tecnología privada aún no ha superado. La paradoja es clara. Gracias a la privatización, el espacio parece más cercano que nunca, pero al mismo tiempo más distante en términos de lo que realmente significa explorar. Las audiencias sueñan con volver, pero los contratos y balances deciden los pasos. La historia podría estar repitiéndose. Una carrera, promesas de grandeza y aplausos mediáticos, mientras el verdadero regreso a la Luna sigue suspendido entre aspiraciones y realidad. Y así, la nueva era espacial es un reflejo de nuestra propia ambivalencia. Queremos tocar el cielo, pero aún no estamos dispuestos a pagar el precio completo de alcanzarlo. La Luna, que alguna vez fue motivo de orgullo y admiración colectiva, hoy se ha convertido en un símbolo silencioso de lo efímero. Aquellas hazañas de los 60 y 70, celebradas como coronas del ingenio humano, se desvanecieron con los años. Lo que antes era gloria colectiva, hoy se percibe como memoria histórica, una bandera que ya no ondea en la mente de todos, una epopeya que pocos recuerdan en detalle. El silencio que rodea a la Luna no es solo físico, sino cultural. La distancia que la separa de la Tierra se refleja también en nuestra indiferencia. Cada cráter, cada huella, cada experimento abandonado permanece allí, inmutable, mientras nosotros seguimos ocupados con nuestras vidas cotidianas, con nuestros logros menores, con nuestras pequeñas urgencias. Ese silencio funciona como un recordatorio sutil, pero profundo. Nada de lo humano es eterno, ni siquiera nuestras conquistas más espectaculares. El polvo lunar, que cubrió los zapatos de los astronautas y se filtró en cada rincón de la superficie, revela más de lo que esperábamos sobre nosotros mismos. Es un testimonio de fragilidad, de la nuestra y de nuestras ambiciones. Nos muestra que, a pesar de nuestra capacidad para diseñar cohetes que desafían la gravedad y sistemas que soportan temperaturas extremas, seguimos siendo vulnerables, dependientes de estructuras delicadas y de decisiones humanas. La Luna
Nos obliga a confrontar nuestra mortalidad tecnológica. Todo lo que creamos puede quedar detenido, abandonado o destruido por la negligencia del tiempo. Allí, entre cráteres y polvo gris, se ve la paradoja de la especie que puede alcanzar los cielos, pero sigue limitada por sus propios miedos, indecisiones y distracciones. Lo que quedó en la superficie lunar también es un espejo de nuestra economía de prioridades. Nos recuerda que la admiración por el espacio no se tradujo en un compromiso sostenido. La grandeza de los logros del pasado no garantizó continuidad, y ese contraste hace que la luna se transforme en una metáfora de nuestras ambiciones fugaces. La misma roca que una vez representó poder y prestigio ahora se percibe como un museo a cielo abierto, donde los recuerdos brillan más que la acción, y donde cada huella refleja la tensión entre deseo y limitación. Pero esta fragilidad no es solo técnica o económica, es también emocional. La luna nos revela que el orgullo es volátil y que la fascinación colectiva puede desvanecerse con el tiempo, aún frente a hazañas que desafían la imaginación. Nos obliga a ver que, aunque la humanidad puede proyectar fuerza y conocimiento hacia el cosmos, sigue siendo vulnerable a la memoria corta, al desinterés y a la rutina. La luna permanece intacta, mientras nosotros olvidamos. Permanece impasible, mientras nuestras glorias se disuelven. Así, el satélite se convierte en un símbolo doble. Por un lado, de la ambición humana que desafió lo imposible. Por otro, de la fragilidad que define cada intento de trascender. Cada partícula de polvo que aún flota sobre la superficie, cada sombra de los módulos y rovers, nos recuerda que la grandeza no garantiza continuidad, que el esfuerzo humano puede ser inmenso y efímero a la vez. La luna, con su silencio y su eternidad relativa, refleja la vulnerabilidad de una especie que sueña con la eternidad, pero que lucha por sostenerla en medio de la finitud de sus propios logros. Con el paso de los años, la luna dejó de ser un objetivo tangible para convertirse en un espejo de nuestra desilusión. Ya no pensamos en ella como un destino alcanzable, sino como un recordatorio de promesas que nunca se cumplieron y de sueños que se diluyeron entre presupuestos, burocracia y la fatiga de quienes miraban el cielo sin comprender la magnitud de lo que se necesitaba para volver. Cada cráter, cada valle, cada huella permanece allí, inmutable, mientras nosotros nos debatimos entre ambición y resignación. La luna refleja no nuestra capacidad técnica, sino nuestra incapacidad para sostener la determinación colectiva necesaria para conquistarla una vez más. Se ha transformado en un espejo de la espera, del aplazamiento, de la idea de que el progreso siempre estará un paso por delante de nuestra voluntad. El espacio exterior, entonces, deja de ser solo un lugar físico para convertirse en un mapa de nuestro mundo interior. Las vastas extensiones sin vida, el silencio absoluto, la distancia infinita que nos separa de los planetas y estrellas, reflejan la misma soledad y los mismos límites que cargamos dentro de nosotros. La ambición sin constancia, la curiosidad que se apaga, el miedo a lo desconocido, todo eso se proyecta en la inmensidad que nos rodea. Mirar al cielo se vuelve una introspección. Las fronteras cósmicas reproducen nuestras propias barreras y la inmensidad del vacío habla de la pequeñez de la determinación humana frente a la magnitud de lo que podría lograrse. La luna nos enseña que el desafío más grande no está allá afuera, sino dentro. Cada misión abortada, cada proyecto cancelado, cada promesa que no se cumplió, actúa como un espejo de nuestra inconsistencia. La fascinación por el cosmos no desaparece, pero se contamina con la comprensión de que el entusiasmo humano es efímero y que la historia de nuestras aspiraciones está marcada por pausas tan largas que pueden parecer definitivas. El polvo lunar, la quietud de sus mares, la perfección de sus cráteres, se convierten en testigos de una especie capaz de soñar sin límites y al mismo tiempo incapaz de sostener esos sueños. El espacio exterior, con su silencio y su vastedad, reproduce la misma sensación de vértigo y asombro que sentimos al enfrentar nuestras propias limitaciones. La distancia entre la Tierra y la Luna se vuelve simbólica. Mide no los kilómetros, sino la brecha entre lo que deseamos
y lo que realmente hacemos. Cada luz que parpadea desde la órbita, cada señal que cruzamos, cada misión que se retrasa, refleja la tensión entre aspiración y acción. La Luna, en ese sentido, deja de ser una conquista pendiente y se convierte en un espejo de la conciencia humana, recordándonos que el mayor viaje no es llegar al satélite, sino reconocer la fragilidad, la ambición y la resistencia que llevamos dentro. Y así, contemplar la Luna se transforma en un ejercicio de introspección colectiva. Nos invita a ver más allá de la superficie, a reconocer que la verdadera distancia que debemos salvar no es entre la Tierra y el satélite, sino entre lo que creemos que podemos hacer y lo que estamos dispuestos a sostener. En cada sombra lunar, en cada valle de polvo gris, se refleja la misma mezcla de grandeza y fragilidad que define a la humanidad. El espacio exterior deja de ser un destino y se convierte en un espejo donde vemos nuestra propia historia, la del entusiasmo que se encuentra con la realidad, la del asombro que se enfrenta a la indiferencia y la del deseo que choca con los límites de la propia especie. La Luna, con su superficie a tan solo 380.000 kilómetros de distancia, se presenta como una tentación cercana, casi alcanzable, mientras el resto del cosmos permanece fuera de nuestro alcance, lejano hasta la incomprensión. Esa cercanía engaña, porque nos hace olvidar la magnitud real del universo. Más allá del satélite, los planetas del sistema solar, las estrellas de nuestra galaxia y los confines de la Vía Láctea se extienden en escalas que desafían toda intuición humana. Lo que se percibe como un viaje sencillo hacia un polvo gris se convierte, apenas un poco más lejos, en un salto que nos confronta con energías, distancias y tiempos que la biología humana no puede tolerar. La proximidad lunar es un espejismo que nos hace sentir más audaces de lo que realmente somos. Una ilusión que contrasta con la imposibilidad intergaláctica que nos espera en cada rincón del espacio profundo. Las leyes físicas no negocian. La velocidad de la luz, la gravitación, la resistencia de los materiales, la energía requerida para superar la atracción de un planeta, todos estos factores nos colocan dentro de una jaula invisible de estrellas, un límite impuesto por el propio cosmos. Podemos soñar con cohetes infinitos y motores de antimateria, pero la realidad sigue siendo implacable. Cada intento de ir más allá de lo conocido enfrenta la fría certeza de la física. Las distancias son inmensas, la energía necesaria inmanejable y los riesgos insuperables para organismos como el nuestro. La humanidad ha aprendido a dominar lo cercano, a desafiar la gravedad local, a orbitar y visitar satélites. Pero cualquier aventura más lejana nos devuelve al lugar donde los sueños colisionan con la realidad y nos recuerda que el universo tiene sus propias reglas, que no pueden ser ignoradas ni dobladas al capricho humano. En este contexto, la Luna se convierte en una frontera simbólica. No es solo un límite físico, sino un umbral entre lo que deseamos y lo que es prudente intentar. Representa la línea donde nuestra ambición encuentra la prudencia, donde el impulso de conquistar se enfrenta con la necesidad de entender los riesgos y reconocer nuestras limitaciones. Cada paso lunar es un acto de osadía, pero cada salto más allá, hacia Marte o más lejos, es un recordatorio de la distancia real entre nuestra voluntad y nuestra capacidad. La Luna se erige como un símbolo de aspiración alcanzable, mientras el resto del cosmos nos observa desde una distancia que, por ahora, solo podemos imaginar. Quizá el mensaje más profundo que nos ofrece esta trampa cósmica no es que no podamos ir más lejos, sino que tal vez nunca debamos intentarlo sin la preparación, la madurez y la responsabilidad que el universo exige. La fascinación por el espacio no debe confundirse con la certeza de éxito. La capacidad de soñar no garantiza la capacidad de sobrevivir. La Luna nos enseña que los límites no son meros obstáculos, sino recordatorios de que la exploración verdadera no es solo cuestión de alcance, sino de prudencia, reflexión y respeto. En medio de su silencio y su inmovilidad, el satélite nos invita a comprender que la grandeza no siempre consiste en ir más allá, sino en reconocer la sabiduría de lo que aún nos resulta inalcanzable. Al final, la Luna se convierte en un espejo de nuestra especie, audaz y curiosa,
capaz de hazañas extraordinarias, pero limitada por la fragilidad de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras decisiones. Nos recuerda que el universo es vasto y hermoso, pero también implacable, y que la verdadera lección de la exploración no es solo lo que alcanzamos, sino lo que entendemos sobre los límites que nos definen y sobre la prudencia que nos permite soñar sin destruirnos en el intento. La Luna, detenida en su órbita, permanece allí, cercana y lejana a la vez, recordándonos que el deseo humano y lo imposible conviven siempre en tensión y que a veces el acto más sabio es mirar hacia arriba sin intentar traspasar lo que todavía no estamos preparados para tocar. La Luna continúa flotando en la oscuridad del espacio, indiferente al paso del tiempo y a nuestras promesas incumplidas. Cada noche que su luz llega a la Tierra, nos recuerda no solo lo que hemos hecho, sino también lo que dejamos de hacer. Medio siglo ha transcurrido desde aquel último paso humano sobre su superficie, y en ese silencio hay algo que trasciende la ausencia. Un espejo donde podemos ver nuestra ambición, nuestra fatiga y nuestra capacidad de soñar. La quietud de su polvo gris refleja nuestra historia, nuestras decisiones y, sobre todo, nuestra relación con lo imposible. Quizás el verdadero desafío no sea volver, no sea imprimir nuevas huellas sobre su terreno desolado, sino comprender las razones por las que abandonamos el intento. Analizar nuestras prioridades, nuestros temores, nuestros errores y nuestras limitaciones. Reconocer que, en ocasiones, la grandeza no se mide por la posesión de lo distante, sino por la capacidad de sostener el impulso de alcanzar lo que nos inspira, aunque la llegada nunca se concrete. La Luna se convierte entonces en un maestro silencioso, enseñándonos que la conquista puede ser interna, un viaje hacia la reflexión y la humildad, más que un desplazamiento físico. Al mirarla, entendemos que no nacimos para poseer el cielo, ni para reclamarlo como territorio, sino para contemplarlo, para maravillarnos y para inspirarnos con la vastedad que nos supera. Cada cráter, cada valle, cada sombra lunar es una lección de paciencia y asombro. Cada rastro dejado por los astronautas es un recordatorio de lo que somos capaces y de lo que elegimos no repetir. La Luna, inmóvil y eterna, nos invita a soñar con ella, a imaginar lo que podría ser y a aceptar la belleza de lo que permanece inalcanzable. El polvo que quedó sobre su superficie es más que un vestigio de un viaje pasado. Es un símbolo de nuestra fragilidad y de nuestra grandeza, de la tensión entre el deseo y la prudencia, entre la acción y la contemplación. Allí, en la quietud lunar, se encuentra la última huella que realmente importa, la que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a reconocer la pasión, el miedo y la inspiración que nos llevaron hasta allí. La Luna nos enseña que el cielo no se posee, que no se puede dominar, pero que siempre estará allí, para recordarnos quiénes somos y para inspirarnos a mirar más allá, aunque solo sea con los ojos y la imaginación. Y en ese mirar constante, en esa contemplación que atraviesa décadas y generaciones, la Luna nos ofrece algo que ningún cohete, ninguna misión ni ninguna promesa podría otorgar: la certeza de que nuestra capacidad de asombro es la verdadera conquista y que el viaje más importante es aquel que hacemos dentro de nosotros mismos mientras aprendemos a sostener la grandeza de soñar con lo imposible. Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito a Noches de Ciencia para no perderte el próximo viaje. Que tengas dulces sueños.